Así que llevas varios días escuchando sobre el creciente conflicto en Medio Oriente y los cada vez más crueles enfrentamientos entre Israel y Palestina. Tal vez a estas alturas entiendes perfecto que no es un enfrentamiento nuevo. Pero ¿qué diablos pasa de ese lado del mundo? ¿Qué ha tenido que pasar a lo largo de la historia para llegar a este escenario tan violento? Y lo más importante aún, ¿quién tiene la razón? ¿Los judíos o los palestinos? Yo soy Rich y te lo cuento fácil y rápido. A ver, vámonos por partes. ¿Qué ha pasado en los últimos días y por qué? Desde el pasado 10 de mayo la violencia escaló entre el ejército israelí y Hamás, y digo escaló porque en realidad nunca han tenido paz. El motivo, Hamás exigía la retirada del ejército de la mezquita de Al-Aqsa en la ciudad vieja de Jerusalén, e Israel quería terminar de destruir lo que ellos llaman las milicias palestinas, o sea, Hamás y la Yihad Islámica. ¿Y los pretextos? Pues debido a la pandemia, la policía israelí prohibió a la población árabe las concentraciones de gente que son muy comunes y hasta tradicionales en el Ramadán, el mes pasado. Eso es en la puerta de Damasco, en la ciudad vieja de Jerusalén. A finales de abril, varios palestinos resultaron heridos en una protesta en contra de una marcha de ultraderechistas israelíes a la ciudad de la vieja Jerusalén, y según los palestinos en pleno Ramadán, los judíos iban gritando consignas como muerte a los árabes. Ya en mayo, el 10 para ser exactos, después del rezo de los musulmanes en la mezquita de Al-Aqsa, por lo menos 300 palestinos resultaron heridos por un enfrentamiento con la policía israelí. Esta fue la gota que derramó el vaso. Ese mismo día, más tarde, miles de israelíes pretendían una marcha hacia el Muro de las Lamentaciones, y las milicias de Hamás decidieron que era un muy buen momento para disparar cohetes hacia Jerusalén y el centro de Israel. A partir de ese día, los ataques y contraataques no pararon, con un saldo de poco más de 200 personas muertas en Gaza, 12 en Israel y más de 1.500 heridos. Por cierto, si te preguntas qué es la ciudad vieja de Jerusalén, pues es la parte más antigua de Jerusalén, digamos como el centro histórico en la Ciudad de México, donde se empezó a construir toda la ciudad. Es un lugar muy importante, incluso sagrado para 3 grandes religiones. Aquí se ubican los sitios religiosos más importantes, como el Monte del Templo y el Muro de las Lamentaciones para los judíos, el Santo Sepulcro para los cristianos, o la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa para la religión musulmana. Oye, despacio, cerebrito. Y entonces, ¿cómo diablos es que hemos llegado a tanta violencia? La historia de este pedacito de mundo está plagada de la más larga serie de eventos desafortunados. Eventos que vienen pasando desde hace años, miles de años. Resultaría imposible explicarlos fácil y rápido, así que nos vamos a ir con la historia reciente, a partir de la creación del Estado de Israel en 1948. Agarra tus palomitas y ponte cómodo porque te voy a contar la historia de un eterno conflicto vecinal. Imagina un condominio. En este condominio existen 4 edificios de departamentos. Los 3 más grandes son el edificio árabe, el edificio judío y el edificio cristiano. Hay uno más pequeño que es el edificio para todos los demás, digamos. También ahí hay un patio central, al que llamaremos Jerusalén. En ese patio han pasado los eventos más importantes desde que existe el condominio para todos los que lo habitan. Además, están todas las amenidades. Ya sabes, el gym, los juegos para niños, la alberca, el business center. Para cada uno de los edificios, estas amenidades tienen un significado muy especial y siempre se están peleando por usarlas. Las llamaremos la ciudad vieja de Jerusalén. En un principio solo vivían ahí los árabes, pero de a poco fueron llegando los otros inquilinos. Al principio eso no parecía afectar mucho, hasta que todos los vecinos, viejos y nuevos, que siempre compartieron el mismo espacio, empezaron a aclamar no solo el edificio, sino todo el condominio como propio. Para ellos, digamos que es su vivienda sagrada y solamente ellos deberían vivir ahí. Entendamos por algunos, todos, sí. Todos los vecinos creen que ellos son los elegidos y que por derecho divino merecen vivir ahí. Todos los vecinos son súper fieles a su religión, tanto que están seguros que los demás viven en un error. Eso sí, en los 4 edificios se adora a un mismo Dios, aunque todos le llaman de forma diferente. Y vieras que les encanta organizar fiestas de devoción casi siempre al mismo tiempo y en el mismo espacio, en el patio o en las amenidades. Así es, Jerusalén o la vieja Jerusalén. Un buen día llega una nueva administración. La vamos a llamar la ONU. Esta administración decide que va a dividir el condominio en 2 partes iguales y lo va a repartir entre los que viven en el edificio árabe y los que viven en el judío. Los cristianos ya no, esos ya perdieron su oportunidad hace muchos años cuando intentaron unas cruzadas y no lograron con éxito conquistar el condominio. Y los otros pues pueden acomodarse sin problema donde los dejen, porque minoría.
Bueno, y si tenían tantas quejas, ¿por qué no me dijeron antes? Los del edificio árabe que se hacen llamar palestinos no están nada contentos con la decisión, y los del edificio judío proclaman su independencia del condominio y dicen que todo es suyo. Así que se enfrentan, y se vuelven a enfrentar, y se vuelven a enfrentar. 6.5 hours later. Y luego, ¿por qué no?, se vuelven a enfrentar. Así pasan los años, y tras cada enfrentamiento, los del edificio judío, que ahora se llama Edificio de Israel, poco a poco se va adueñando de los espacios y departamentos de las otras torres, tanto que logran adueñarse de gran parte del edificio árabe. A ese edificio, el de los palestinos, lo han dividido, y en la parte de abajo han dejado a un montón de vecinos, de verdad a muchos, viviendo en algo así como 2 depas. No los dejan meter ni el súper, a menos que ellos revisen primero qué es, y mucho menos los dejan salir al patio o a ninguna parte. Vaya, nadie se mueve de esos 2 depas, a menos que los del edificio de Israel den la autorización. A esos 2 depas les vamos a llamar la Franja de Gaza. En los depas de arriba, haz de cuenta unos días más o menos, viven todos los demás árabes. A esos depas les vamos a llamar Cisjordania. Ellos tienen un poquito más de libertad de moverse en el condominio, pero eso sí, esos 10 depas también son propiedad del edificio de Israel, o eso dicen ellos. Del patio central y las amenidades ni hablemos, eso lo tienen completamente controlado los del edificio de Israel, y aunque dejan que todos los demás vecinos hagan sus fiestas de vez en cuando, invariablemente todas las pedas siempre terminan en golpes y todos echan la culpa de quién fue el que empezó. ¿Y la administración? Pues ¿cuál de todas? Ah, la ONU. De vez en cuando les da advertencias a los de Israel, pero pues de ahí no pasa. El problema es que tienen una gran inmobiliaria apoyándolos. Se llama Estados Unidos. ¡Ahora, zorrillos, lárguense de aquí! Por su lado, los del edificio palestino ya mejor se están buscando sus propias administraciones. Los de abajo, los de la Franja de Gaza, se quedaron atorados con una bien radical y guerrera, de esas que responden con golpes hasta porque los vieron feo. La llamaremos Hamas. Los de arriba, que se dicen independientes, se quedaron con una administración un poco más tranquila, aunque también se ponen a los trancazos. A esa la llamaremos Al-Fatah. Eso sí, entre estas dos ya se están poniendo de acuerdo y han creado una sola administración a la que ellos llaman Autoridad Nacional Palestina. Aunque pocos lo reconocen, a esta la apoya otra gran inmobiliaria, la Liga Árabe. Y entonces, pues ya lograron ponerse de acuerdo entre las administraciones, ¿no? Resolver sus problemas. No. El asunto ya se convirtió en un cuento de nunca acabar. Se vive una tensa calma, pero la verdad es que ese condominio es una verdadera bomba de tiempo. Tengo el edificio caminando como relojito. ¿Y entonces qué sigue? Pues afortunadamente después de 11 duros días, Israel y la Franja de Gaza han llegado a un acuerdo. Pareciera que el sentido común por fin se les apareció. Alabado. Y este es el trato. Tú deja todo así como está ahora y yo ya no te pido más cosas. Han decretado una tregua recíproca y sin condiciones, buscando calma a cambio de calma. Una tregua más que se agrega a la ya larga lista de tregua, conflicto, tregua, conflicto, conflicto, tregua. Y así es como llegamos a las preguntas del día. ¿Cuánto va a durar esta paz? ¿Un par de meses? ¿Un par de semanas? ¿Un par de años? Hagan sus apuestas. ¿Por qué Estados Unidos tardó 10, casi 11 días en meter las manos y ponerle un alto al conflicto? ¿Por qué se dedicó a bloquear al Consejo de Seguridad de la ONU durante todos estos días? Y lo más importante aún, después de todos estos antecedentes y después de la historia que ya conocemos, ¿tú quién crees que tiene la razón? ¿Los palestinos o los israelíes? Y es así que ya sabes fácil y rápido qué es lo que pasó, está pasando y seguramente seguirá pasando en el Medio Oriente. Un eterno conflicto vecinal. No te pierdas el próximo capítulo de Fácil y Rápido, seguramente te va a gustar. Y mientras tanto, pues dale clic a algo para que te entretengas.